Las consecuencias de la visión de la educación superior como un mercado, las consecuencias de la economización de la educación superior en las lenguas minoritarias es un tema controvertido. Me he ocupado en otro trabajo al respecto y he señalado los siguientes aspectos. Por un lado, tenemos la paradoja de que la responsabilidad del suministro, de la provisión de la educación superior cambia, se traslada del Estado al mercado. Y eso, por una parte, es una buena noticia para las lenguas minoritarias, porque normalmente ha sido la política lingüística estatal la que ha restringido el uso de las lenguas minoritarias. Si la educación se considera como un servicio, como una commodity, como un producto que puede ser comerciado en un mercado global, es el proveedor el que tiene que decidir qué tipo de servicio quiere ofrecer o puede ofrecer, a qué precio y cómo. Es decir, si desaparecen las barreras de la provisión, del suministro, entonces tanto proveedores de lengua inglesa como proveedores de lenguas minoritarias pueden ocupar ese nicho. Y si no hay suficiente oferta en el mercado local, pues las comunidades lingüísticas medianas de poca capacidad demográfica pueden aportar servicios desde estados vecinos que tienen la misma lengua. Así, por ejemplo, podríamos pensar que la comunidad lingüística eslovena, que está dividida en 3 estados, en 3 repúblicas, Eslovenia, Italia y Austria, pero que está concentrada en la misma región histórica, podría beneficiarse de los nuevos modos de suministro que están previstos en el derecho internacional del comercio. Provisión de servicios transfronterizos, autorización para que los estudiantes y los profesores se trasladen a otros países a recibir o a dar clases, presencia comercial a través de la creación de universidades filiales o universidades satélites, a través de los partenariados de universidades transfronterizos, etc. Esto puede ser de utilidad en zonas fronterizas o en comunidades lingüísticas transfronterizas que tengan cierta relevancia demográfica, como pueden ser los húngaros en Eslovaquia y Rumanía o el caso de los eslovenos. También podríamos pensar que la economización de la educación superior crea nuevas oportunidades, ya que las modernas tecnologías autorizan o proporcionan la oportunidad de crear y de proveer servicios nuevos y más diversificados en cada vez más lenguas. En algunos ámbitos, como pueden ser la administración de empresas, las nuevas tecnologías, la educación de adultos, la ciencia popular, la ciencia de divulgación, las compañías de educación y las universidades con ánimo de lucro pueden o podrían estandarizar sus productos para ofrecerlos en todos los idiomas en los que fuera rentable. Lo mismo que se hace con otros productos culturales, con los libros, con los DVDs, con los programas televisivos, con las películas, con las aplicaciones para los teléfonos móviles, etc. De esta forma, los consumidores tendrían acceso a una variedad más amplia de servicios educativos en más lenguas. De la misma forma en que los consumidores pueden elegir entre cientos de programas televisivos por cable u online. Sin embargo, en cuanto a la educación superior tradicional, la que se imparte en campus presenciales, en edificios, para entendernos, en mi opinión la tendencia es más bien la reducción y no la expansión de lenguas de enseñanza. A pesar de algunos aspectos benéficos puntuales, mi impresión es que en general el alza o el auge de la educación superior con ánimo de lucro va a ser perjudicial para el uso de las lenguas minoritarias y para las lenguas medianas. Es decir, que creo que las mismas conclusiones que he elaborado para las lenguas medianas aplicarían también para las comunidades lingüísticas medianas.
La educación superior cambiará de perspectiva y los estudiantes, en vez de valorar los beneficios que obtienen, los beneficios personales y desarrollo social que obtienen con la educación, tenderán a valorar cada vez más los aspectos económicos. Los títulos universitarios serán la vía para obtener un mejor trabajo, un mejor modo de vida en el futuro. Si la educación superior es ofrecida a un precio alto, el consumidor buscará optimizar el dinero que paga por esa educación. Habrá más movilidad de estudiantes y más competencia entre los centros de educación superior para atraer a los estudiantes, con la consecuencia de que las universidades que sigan impartiendo docencia en lenguas minoritarias, en lenguas medianas de poca difusión, pues perderán cada vez más alumnos. En la medida en que las habilidades internacionales, los títulos internacionales, las habilidades lingüísticas son más apreciadas y más recompensadas por el mercado, la demanda de educación en lenguas internacionales, en lenguas de difusión internacional, seguirá incrementándose. Sobre todo, o más aún, si la liberalización del comercio de servicios de educación superior sigue avanzando y se ofrecen más oportunidades a ese comercio transfronterizo. De hecho, ya existe una tendencia bastante consolidada de bifurcación de la educación superior determinada lingüísticamente en aquellos estados en que se ha liberalizado la educación superior. Esto es, en aquellos estados en que las barreras tradicionales al establecimiento de centros de educación superior, tanto locales como extranjeros, privados, se han eliminado. Por poner un ejemplo, en Malasia, la bifurcación de la educación superior ha conducido a tener, por un lado, universidades públicas que usan la lengua nacional, el Bahasa Malaisa, la lengua nacional y oficial del Estado, por un lado, y universidades privadas que, gracias a la liberalización de la educación superior, pueden utilizar y utilizan el inglés como lengua de educación. Como consecuencia, los graduados de las universidades privadas, como tienen más fluidez en inglés y como sus títulos tienen un valor de mercado superior, son demandados en mayor número en el sector privado, que está convirtiéndose cada vez más en el principal empleador de los graduados de las universidades. Esta bifurcación se está generalizando en el continente asiático. En China hay facultades de medicina, varias facultades de medicina que usan el inglés como única lengua de enseñanza. Hay que notar que mientras la Unión Europea tiene 23 lenguas oficiales, la lengua oficial de la organización regional equivalente en Asia, la ASEAN, es únicamente el inglés, y que el inglés está avanzando en Asia como lengua franca a una velocidad increíble. Todo esto no va a hacer más que potenciar la expansión de las universidades que usan el inglés como lengua de enseñanza en Asia. ¿Y qué decir sobre Europa? Sobre la expansión del inglés. Aquí podríamos hacer un recorrido por varios países europeos. En el norte, en los países escandinavos, en los Países Bajos, es conocido que la incorporación del inglés al sistema educativo y al sistema de la educación superior es muy amplio. Se asume que todos los estudiantes hablan perfectamente inglés, entonces no hay mayor problema para ofrecer parte de la educación universitaria en inglés. En otros países, en cambio, sabemos que el nivel de competencia lingüística de los estudiantes, incluso de los estudiantes universitarios, es inferior.
En lugar de mirar ejemplos de países, que podría proporcionar alguno, lo que más me interesa es analizar las reacciones públicas, las políticas públicas ante la globalización de la educación superior. Las reacciones que he detectado en mi estudio se pueden dividir en dos principales tendencias. Por un lado tenemos una política lingüística del laissez-faire y por otro tenemos el desarrollo de una política lingüística explícita sobre la introducción de lenguas internacionales en la educación superior. Como creo que es útil distinguir el caso de los territorios bilingües con los territorios unilingües, voy a poner un ejemplo de las tres situaciones que he detectado. En primer lugar, la política lingüística del laissez-faire. El caso aquí que voy a contar es el caso de Dinamarca. Dinamarca es uno de los 9 estados europeos en los cuales el estatus de la lengua oficial, como lengua oficial del Estado, nunca ha sido regulado por ley, ni por la Constitución, ni por otro tipo de normas. No hay ninguna necesidad, se entiende en Dinamarca, de una política lingüística explícita, ya que el danés es la lengua oficial escrita y oral única hablada en Dinamarca, y entonces no se considera que está en una posición amenazada y por eso no hay una política lingüística explícita. Como resultado de esta política lingüística del laissez-faire, la situación lingüística está dejada a la autorregulación, en la cual las fuerzas del mercado operan y regulan el uso de las lenguas en este contexto de globalización. No obstante, en la última década, de repente, Dinamarca despertó y se dio cuenta de que la globalización tiene algunos efectos no tan agradables y que la política lingüística del laissez-faire puede llevar a retroceder, a que la lengua danesa retroceda frente al inglés. En la última década se han producido dos informes, dos documentos públicos sobre el estatus del danés en Dinamarca, en particular en el ámbito educativo. El inglés es la segunda lengua de la mayoría de los daneses. Se considera que el 80% de los daneses hablan inglés. Y según el Eurobarómetro, que es una encuesta, ya sabemos, ya sabéis los sociolingüistas, la validez que tienen las encuestas sobre los propios conocimientos lingüísticos, pero en cualquier caso el Eurobarómetro señala que el 46% de los daneses consideran que su inglés es muy bueno. Es la cifra más alta de toda la Unión Europea, incluso superior a países como Malta, que tienen el inglés como lengua cooficial. Para los daneses, el inglés es un símbolo de estatus, de clase social alta y de grandes oportunidades en el mercado laboral. Los dos informes que he mencionado, de 2003 y 2008, arrojan la misma conclusión. No hay ninguna necesidad práctica para proteger legislativamente la lengua danesa. No hay ninguna necesidad para introducir una ley sobre la lengua danesa. No obstante, el segundo informe mencionado, el de 2008, llega a la conclusión de que el uso de la lengua en las universidades sería el único ámbito en el cual la regulación del uso de la lengua podría ser necesario para garantizar el uso duradero, el uso continuo del danés. Esta conclusión del informe encontró una gran oposición entre las universidades danesas, especialmente en aquellas universidades danesas que ofrecen una amplia selección de programas en inglés, en nivel de másters, y que atraen cientos de estudiantes internacionales cada año, y que vieron que la posible regulación del uso
del inglés en la universidad podría resultar en una barrera para su competitividad en el mercado internacional. Hay que notar que el segundo informe fue encargado por el Gobierno como respuesta a una propuesta de resolución parlamentaria presentada en el Parlamento danés por un partido de derechas, el Partido del Pueblo danés, en diciembre de 2006. La finalidad de aquella resolución era ordenar al Gobierno para que hiciera una ley sobre la lengua danesa que salvaguardara el futuro del danés como lengua completa y unificada. En un tiempo, estoy citando literalmente lo que decía la propuesta de resolución, en una época en la que el danés está crecientemente influido y bajo presión del inglés, especialmente en el ámbito académico. Esta propuesta del Partido del Pueblo danés era parte o es parte de un programa más amplio de ese partido para proteger la cultura danesa, incluida la lengua, contra las influencias de otras culturas y de otras lenguas. Y que tuvo un éxito parcial, porque consiguieron modificar la política lingüística aplicable a la naturalización de ciudadanos. No obstante, en materia universitaria, este partido no ha tenido éxito y una propuesta que hizo a principios de 2009 para modificar la ley universitaria danesa y para obligar a que toda la docencia y toda la investigación en las universidades danesas se hiciera solo en danés, esa propuesta, como digo, fracasó. La actitud general ante la globalización en Dinamarca, tanto en el gobierno como en la sociedad, parece ser positiva. La globalización va a crear más puestos de trabajo, va a dar más oportunidades de educación y, por tanto, el conocimiento de inglés es indispensable para aquellos individuos y para el país en su conjunto que quieran competir en el mercado mundial. La discusión pública en Dinamarca usa un concepto parallelspråklighed, uso paralelo o competencia paralelo en danés y inglés se sobreentiende, para expresar que la competencia lingüística en inglés es una necesidad. Este término, que se usa mucho en las discusiones públicas, expresa de alguna forma la política lingüística implícita que hay en la educación superior. De hecho, en 2008 se ha creado en la Universidad de Copenhague, que es la más grande del país, un centro para la internacionalización y para el uso paralelo de las lenguas. Para articular el objetivo de la universidad de internacionalización y para articular una política lingüística basada en el uso del inglés y del danés como lenguas paralelas. La página web de este centro para la internacionalización y el uso paralelo de las lenguas, define el principio de uso paralelo que es aplicado en la Universidad de Copenhague como una situación en la cual dos lenguas son consideradas iguales en un ámbito concreto y en la cual la elección de aquella lengua que es más adecuada y eficiente se hace caso por caso. La comprensión implícita de este principio parece ser que los cursos, los seminarios, las actividades académicas se harán en danés, salvo que, por ejemplo, haya algún estudiante, algún investigador, algún profesor invitado, algún visitante de otro país, donde entonces todo se cambiará directamente al inglés. Este era un caso de política lingüística del laissez-faire, un caso de reforma de la política lingüística aplicable en la educación superior en un territorio bilingüe. El caso de la política vasca. En el País Vasco hay una rudimentaria política lingüística aplicable a la educación superior, que ha sido articulada legislativamente. Digo que es rudimentaria en el sentido de que apunta en una dirección, pero todavía deja mucho margen de maniobra
a los poderes públicos y a la universidad a la hora de implementar esas directrices. Para el futuro, la legislación vasca establece que cuando se crean o cuando se establezcan nuevas titulaciones financiadas a cargo del presupuesto público, siempre habrá un grupo de euskera. Se hace una titulación sobre, por ejemplo, biología marina, siempre habrá un grupo de euskera. Si la demanda es muy amplia en castellano, podrá haber dos grupos, pero siempre habrá un grupo en euskera. Esto dice la Ley de Universidades del año 2004. Un decreto posterior del año 2008 ha establecido objetivos más específicos, según los tipos de estudio y según las materias. Dice este decreto: la Universidad del País Vasco adoptará medidas para que en todos los estudios de grado las asignaturas principales y obligatorias, o troncales, diríamos en castellano, sean impartidas tanto en euskera como en castellano. En cambio, las asignaturas optativas y de libre elección, respecto a ellas se fomentará el multilingüismo, pero, o cuando menos, la oferta de materias, oferta de asignaturas optativas o de libre elección en euskera será cuando menos tan amplia como la de las otras lenguas. Y cuando finalmente se apliquen los títulos de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior, la oferta de estudios de posgrado en euskera, en lengua vasca, en términos globales, deberá ser equivalente a la del castellano. La filosofía que resulta, que emerge de estas disposiciones de la legislación vasca, se dirigen a combinar, por un lado, la paridad de estatus del castellano y del euskera en las asignaturas obligatorias y troncales, en los cursos de grado, con un enfoque trilingüe equilibrado, español o castellano, euskera e inglés, para las materias optativas de los grados y para las materias de posgrado. La filosofía es que se puede, incluso se debe introducir el inglés, pero nunca en detrimento de la lengua vasca. Esta es una política lingüística que reacciona ante la globalización, pero al mismo tiempo está comprometida a mantener la paridad de estatus de las dos lenguas oficiales del territorio. Y tercer ejemplo que quería traer, la reforma de la política lingüística relativa a la educación superior en un contexto unilingüe. El caso de Flandes. Desde 1830, la lengua de enseñanza en las universidades belgas ha sido objeto de muchos cambios, hasta la consolidación de un complejo sistema de federalismo lingüístico. Al principio, en las universidades belgas se utilizaba solo el francés. Al principio me refiero a los años posteriores a la independencia. Después, poco a poco, se fueron introduciendo materias en neerlandés, y en los años 30 más o menos ya teníamos centros que operaban totalmente en neerlandés, en flamenco, con centros que usaban las dos lenguas, como la Universidad de Lovaina y la Universidad de Bruselas. Finalmente, el conflicto lingüístico llevó a la creación de espacios o territorios lingüísticos puros o monolingües, a excepción de Bruselas, con la consecuencia de que todas las universidades funcionan en una sola lengua, la lengua del territorio en cuestión, francés o neerlandés. Pues bien, este modelo constitucional estricto de gestión de la diversidad lingüística ha quedado gravemente afectado por el proceso de Bolonia. Tanto la comunidad flamenca como la comunidad francófona han adoptado instrumentos jurídicos para reestructurar y adaptarse a la educación superior en el ámbito europeo.
Me voy a referir a los instrumentos jurídicos flamencos exclusivamente porque son los que más han roto con el paradigma tradicional. Esta nueva legislación señala que el flamenco o el neerlandés será la lengua administrativa y la lengua de instrucción en las universidades de la comunidad flamenca. Ahora bien, al mismo tiempo establece los fundamentos para una política lingüística muy matizada en el ámbito de la educación superior. Se dice, los títulos de grado y de máster serán impartidos en neerlandés, aunque algunos cursos pueden ser organizados en otras lenguas con algunos límites. En los estudios de grado, las asignaturas no impartidas en flamenco no deben exceder el 10% de los créditos. Pero además, una serie de excepciones adicionales aumentan enormemente las opciones de los gestores universitarios. La instrucción se permite en otras lenguas en una serie de circunstancias. Uno, cuando la lengua de los estudios, cuando el objeto de los estudios es otra lengua. Por ejemplo, filología inglesa se puede enseñar en inglés. Cuando partes de un programa se imparten por profesores invitados alófonos. Cuando el programa es un programa en cooperación con universidades situadas fuera de la comunidad flamenca. En cuarto lugar, cuando hay serios motivos para concluir que el uso de otra lengua en la enseñanza supondrá una ganancia importante o obedece a una necesidad especial. Algunas de estas excepciones son relativamente fáciles de cumplir por los gestores universitarios. Si quieres utilizar el inglés en el máster que está organizando tu departamento, pues se trata de invitar a profesores extranjeros. Bueno, profesores extranjeros o profesores de fuera de la comunidad flamenca. O se trata de hacer un acuerdo con un centro universitario de fuera de la comunidad flamenca. Otras excepciones necesitan la autorización del Ministerio de Educación. Eso simplemente significa que hay que pedir un permiso y que el Ministerio de Educación supervisa las razones particulares que hay. Y existe una quinta excepción. Se pueden dar cursos de grado o de máster exclusivamente para extranjeros, para estudiantes extranjeros en lenguas extranjeras, si existe un curso equivalente en neerlandés dentro de la comunidad flamenca. Todo este nuevo marco jurídico constituye un cambio enorme del paradigma tradicional de la educación superior belga, dominado por el uso exclusivo del neerlandés y del francés en cada una de las comunidades. Los flamencos consideran que la preeminencia y la vitalidad de la lengua neerlandesa está suficientemente preservada con este sistema, y este sistema permite adaptarse al espacio europeo de educación superior. Se mantienen algunas garantías institucionales e individuales para aquellas personas que quieren estudiar en neerlandés, y los estudiantes conservan siempre el derecho a ser evaluados en neerlandés. Es interesante destacar que el caso ha llegado al Tribunal Constitucional belga, que se vio obligado a decir si esta reforma era compatible con la identidad lingüística de la comunidad flamenca. Y el Tribunal Constitucional dijo que no había una obligación constitucional para las comunidades belgas de defender su identidad lingüística de acuerdo con el principio de territorial lingüística. El Tribunal subraya que pueden haber cambios en la legislación relativa a la educación superior en aras a adaptarse al espacio europeo de educación superior.
Similares cambios se han producido en otros estados. Por abreviar, diré que en Lituania hay una ley similar del año 2009 que recoge excepciones muy similares a las que he mencionado en la Comunidad Flamenca. A modo de conclusión, la importancia de la transformación de la educación superior para la política pública no debería ser subestimada. Tampoco debería subestimarse la importancia de tener una respuesta articulada, una respuesta coherente en relación con la transformación de la educación superior y el uso de las lenguas minoritarias y de las lenguas medianas. El estatus de las lenguas medianas en la educación superior es una cuestión que requiere examen, que requiere investigación, que requiere análisis de políticas para dirigir, para conducir, para redirigir el impacto a largo plazo y las implicaciones a largo plazo de la internacionalización, de la europeización y de la economización de la educación superior. A pesar de la emergencia de nuevos proveedores de educación superior con ánimo de lucro, el papel del Gobierno en la regulación, en la financiación y en la provisión de la educación superior no es probable que cambie en Europa, y las universidades públicas seguirán contribuyendo al desarrollo social, cultural y científico de nuestras sociedades. En la visión de la educación superior basada en el mercado, las tradiciones culturales, las tradiciones locales serán probablemente secundarias o no importantes o no esenciales desde la perspectiva de algunos gestores universitarios y de muchos estudiantes, pero es el deber del Gobierno de preservar y de promocionar el ámbito de la ciencia y la educación, y también es responsabilidad de la sociedad civil de exigirlo. Muchas gracias. Eso es todo.